Bien, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de la llave Psi. Bueno, ya estamos, veo, sintonizados en ambas. Eh, Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todas y a todos quienes habitualmente nos siguen en estos espacios todos los lunes a las 19:30 horas. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Voy a ir saludando gente. Hola Ger, ¿cómo te va? Eh, Mientras voy a ir esperando que se vaya sumando gente. Bueno, en Facebook ya veo también. Les pido porfa. Hola Ale, siempre ahí. Este, Siempre firme. Hola Ger, que me vuelve el saludo. Bueno, eh, para quienes se suman por primera vez, hola María, ¿cómo estás? Un placer. Para quienes se sumen por primera vez, pueden visitar todas las redes para conocer un poco quiénes somos y qué hacemos. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. En YouTube se suben todas estas charlas, se suben los programas de radio, estamos en la radio. El sábado fue la última emisión por este año, hasta marzo nos vamos a tomar un respiro, pero están subidos todos los programas, todas las emisiones, así que pueden buscarlo. Esto es vía streaming, el link es www.cero, todo en palabras, barra, perdón, voy a ir de vuelta, www.cero, todo en palabras, .me barra TV. Ahí pueden directamente ver la emisión en vivo, sale con imagen y obviamente con el audio. Y esto llega a cualquier parte del mundo. Estos son los beneficios de la tecnología. Isabel, hola, hola Enrique, hola Claudia, eh, hola Ana María, te voy a saludar también. Bueno, veo mucha gente habitual, otra que no. Y en la página www.layavepsi.com, ahí van a poder encontrar absolutamente mucha más info, quiénes somos, fotos del lugar, eh, notas sobre estas charlas, quien les guste leer, donde está esto explicado en forma mucho más extensa, los videos, no solamente en cuanto a las charlas y los programas de radio, sino algunos videos interesantes sobre Freud, sobre Jung, sobre distintas temáticas. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, todos los cursos que ofrecemos, todas las formaciones que son tanto para colegas como para público en general. No hace falta ser psicólogo ni nada parecido, ni terapeuta de ninguna especie para poder acceder a las formaciones, que son tanto de capacitación profesional como de crecimiento y desarrollo personal, que eso es a lo que más aspiramos. Eh, bueno, y obviamente toda la faceta de sesiones, brindamos sesiones en lo que tiene que ver con constelaciones familiares, bioneuroemoción y por supuesto procesos terapéuticos con un enfoque, siempre lo remarcamos, un enfoque integrativo, un enfoque sobre todo humanístico, más que nada junguiano o junguiano, donde, bueno, lo que pretendemos es justamente una mirada interdisciplinaria, biopsicosocial y espiritual. Eh, Hola Norma, no quiero dejar de saludar a nadie y estén atentas y atentos a la emisión de hoy porque les voy a pedir que dejen sus datos, mail o teléfono, lo que ustedes prefieran, porque vamos a estar sorteando
una sesión gratuita individual de constelaciones familiares, una sesión gratuita individual de biodescodificación, un taller a elección gratuito y un ejemplar de mi libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Así que nada, a dejar sus datos y se va a hacer un sorteo donde va a haber 4 ganadoras o ganadores que se van a hacer acreedores de estos premios. Eh, Obviamente lo que es fechas, horarios y demás, lo combinamos, lo acordamos, al ser individuales no va a haber demasiado problema. Por lo cual, bueno, lo que son las sesiones, no hay demasiada historia. Y el taller, como les dije, pueden chequear en la página esa elección entre toda la oferta que hay. Y el libro, nada, acordamos cómo hacerlo llegar. Así que a no dormir y a ir dejando mails y teléfonos. Bueno, como siempre, también voy a decir esto para quienes vienen ahí, Claudia, dando el puntapié inicial. Hola Evangelina, si nos escuchaste, lo mismo, deja tu mail y teléfono porque vas a estar participando de un sorteo por un taller gratis libre de elección, una sesión de constelación individual, una sesión de biodescodificación o un ejemplar de mi libro. Bien, bueno, bien ahí, bien todos y todas. Yo voy a ir anotando, así sobre el final hacemos el sorteo. Perfecto. Así que a medida que lo van... Ana María, ¿puedo regalárselo a una amiga? Sí, por supuesto, Ana, no, no hay problema. Eh, ok, María, a poner bien los datos, que no gane la ansiedad. Sí, sí, por supuesto, pueden anotarse y regalárselo a quien quiera, es transferible, así que no hay problema. Bueno, estamos a full, me encanta. Muy bien, yo sigo anotando. Perfecto. Para quienes se suman por primera vez, la dinámica de estas charlas es justamente participación. Yo voy a ir desarrollando, exponiendo el tema y la idea es que cualquier cuestión, pregunta, duda, consulta, opinión, lo que sea, mientras sume, es la idea que esto haya un ida y vuelta, que sea participativo, porque si no me aburro y no es la idea. Y se trata justamente de eso, tener un intercambio nutritivo que nos pueda aportar a todos. Claudia de Jujuy, muy bien. Me encanta que se vaya sumando gente de todos lados. Evangelina, también por lo que veo tu teléfono de Rosario. Cada vez estamos más federales. La semana pasada había gente de Bariloche, de Santiago del Estero, hubo gente de La Pampa. Bien, vamos a ir entrando en tema. La charla de hoy nos ocupa acerca de lo que es. Y elegí a propósito una fecha como esta, pre-Navidad, porque tiene un sentido simbólico también, ahora lo vamos a ir viendo. El tema de hoy es el arquetipo niño. Como venimos viendo, ya hemos visto el arquetipo sombra y nuestro niño interior. Bueno, para quienes no estén familiarizados, esta cuestión de los arquetipos proviene de la psicología de Jung. Jung fue discípulo de Freud y trajo este concepto de los arquetipos. Se refería con esto a aquellos patrones comunes a toda la especie
a toda la humanidad, independientemente de la cultura o el tiempo. Son como modelos que nos unen mediante lo que él llamó inconsciente colectivo. Fue su gran aporte y lo que lo diferenció principalmente de Freud. Freud se había quedado en el desarrollo del inconsciente, pero Jung le agregó esta faceta él diferenció entre un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, que es común a todos. Y dentro de estos arquetipos que él encontró universales a toda la especie, ancestrales, hay varios, entre ellos uno de los principales, ya lo desarrollamos cuando hablamos del espejo, es la sombra. Acuérdense que esto está, según lo que expuso Jung, en términos de opuestos, como oposición, como versus, es decir, son dos caras de una misma moneda, sombra y luz, héroe y villano, bien y mal, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos como otro de estos arquetipos el arquetipo del niño, en oposición al del viejo, que ya en algún momento lo veremos. Pero este arquetipo niño, que ahora lo vamos a ir viendo, mientras tanto voy a anotar también a Isabel. Desde que Jung acuñó este concepto o este motivo del niño o del arquetipo infantil, para que se den una idea, estamos hablando primero de 1914, en su principal obra que se llamaba, en su principal obra, perdón, sobre los arquetipos, y después en 1940, en un artículo también célebre que se llamó Psicología del Arquetipo Infantil. Bueno, él se refería al motivo del niño como una representación, él lo va a decir de esta manera, una representación de ciertos aspectos olvidados, esto es muy importante esta palabra, de nuestra infancia. Bien, ¿a qué se refería Jung con esto de aspectos olvidados? Bien, el niño interior podemos decir que es al mismo tiempo una realidad de nuestro desarrollo y también una posibilidad simbólica. Como afirmó Jung, el niño interior, o el niño, mejor dicho, representa una plenitud que abarca lo más profundo de la naturaleza. Pensemos en esta idea como una potencialidad absoluta, libre de juicios, de prejuicios, de mandatos, de creencias limitantes e irracionales, agregaría yo, de patrones mentales. Pensemos en ese niño como un diamante en bruto, una luz todavía sin sombra, plena luz, ya que estamos hablando de arquetipos. Y con niño interior nos vamos a referir a esa parte de nuestra psiquis que está en contacto con el alma, con lo más puro de nuestro ser. Y por lo tanto con toda nuestra potencialidad, con todo lo que podemos llegar a ser. No solo como individuos, sino como especie y como más allá. Hola Mariel, ¿cómo estás? Entonces, escuchar la voz de ese niño interior es fundamental en este proceso de individuación. Acuérdense, cuando veíamos el arquetipo de la sombra, yo les decía que con este trabajo, Jung a lo que aspiraba era a la integración de estos opuestos para llegar a ser nosotros mismos. Él hablaba de un proceso de individuación y él con esto quería decir escuchar nuestra verdad, nuestro deseo,
Y fíjense acá, lo interesante es que los niños no mienten, no buscan caer bien, no buscan ser aceptados, no buscan ser amados, por lo menos en su constitución originaria, esto es decir, antes de que sea puesta en ellos la mirada del otro, la crianza del otro, la impronta del otro. En este sentido, el niño es humilde por naturaleza, le gusta jugar, le gusta aprender, fluye con sus emociones, no juzga, ni se juzga. Y este ser uno mismo brutal era la máxima meta a la que aspiraba Jung. Pero con las primeras heridas de la infancia empezamos a construir corazas, máscaras, disfraces, mecanismos de defensa, con la intención de protegernos, de sobrevivir, de adaptarnos. Algo que en su momento pudo haber sido necesario, útil. No estamos diciendo que esto sea evitable eh, o de alguna manera se pueda sortear. El punto es que arraigado a lo largo de la vida, o esto arrastrado hacia la adultez, termina fijándonos en una posición de dependencia, de rencor o de enojo, que no nos permite justamente crecer, no nos permite madurar, hablamos emocionalmente, y no nos permite alcanzar esa individuación de la que hablaba yo. Fíjense que esto es interesante porque nosotros naturalmente aceptamos como proceso de la vida el independizarnos, más allá de que venimos de, obviamente, como mamíferos, un origen dependiente, que son nuestros padres o quienes cumplan esa función, y tenemos como premisa natural el punto de, bueno, me independizo, la exogamia, formo mi propia familia y voy a seguir teniendo este lazo de pertenencia, de identidad a mi familia originaria, pero mi meta va a ser formar la propia, mi propia identidad, mi propia individualidad. No depender, sino ya ser, digamos, valerme por mí mismo. Bueno, esto mismo sucede a nivel, fíjense acá hablamos de una madurez no solo en cuanto a la supervivencia, sino que es una madurez que se tiene que dar a nivel psíquico y a nivel emocional. Mucha gente alcanza la madurez material, por decirlo de esta manera, o la independencia material, la exogamia, pero jamás alcanza la madurez emocional. Sigue siendo por dentro un niño inseguro, dependiente, triste, enojado, etc. Y esto es lo que va a llevar a relaciones dependientes, tóxicas, como las queramos llamar, que es lo que vemos en abundancia. Eh, el arquetipo niño también está representado en la mitología y en el arte por los niños, obviamente, en particular los infantes, así como por otras pequeñas criaturas. Y yo les decía al comienzo que elegí esta fecha a propósito porque la celebración del Niño Jesús en las Navidades simbólicamente es una de las manifestaciones de este arquetipo y viene a representar el futuro, la evolución, el renacimiento y la redención o la salvación. Acá queda como marcado muy claramente el camino del héroe, el camino que nos propone Jung. Y curiosamente, también, la Navidad, si ustedes lo piensan, sucede durante el solsticio de invierno, que representa el futuro y el renacimiento en las culturas primitivas nórdicas. Estas personas encienden hogueras y hacen ceremonias alrededor del fuego, implorando la vuelta del sol.
Entonces, el arquetipo niño también con frecuencia se mezcla con otros, formando el niño Dios o el niño héroe, como les decía recién. Cualquier cosa, recalco, me paran, me preguntan, opinan. Para eso, esa es la intención de estos espacios. Bueno, yo les hacía esta relación entre el niño interno y lo que posteriormente se va a dar con la pareja. Porque hablar de niño interior irremediablemente nos va a llevar a hablar de la pareja interna. Porque ese niño interno va a representar nuestro ser emocional. Y cuidar ese niño va a ser esencial para tener una relación de pareja sana y duradera. Como la unión de nuestra pareja interna representa además la integración de nuestros opuestos masculino y femenino, que Jung llamaba los arquetipos ánima y animus, esto es lo que nos va a permitir alcanzar la individuación, como les decía antes, la completud interna, volviendo a ser, si ustedes se acuerdan, esos seres, esos dioses mitológicos, hermafroditas, de los que hablaba Platón, a los que por arrogancia les fue arrebatada su otra mitad y les fue arrebatado el paraíso, y quedaron condenados a buscarse eternamente. Acuérdense, este fue el origen del mito de las almas gemelas. Él nos hablaba de seres originarios que eran en parte dioses, hermafroditas que tenían 2 cabezas, 4 brazos, 4 piernas y los 2 sexos, y que por su soberbia desafiaron a los dioses, entonces los dioses los separaron a la mitad y ahí quedaron condenados a buscarse cada mitad por su lado. Y lo interesante es que él planteaba 3 sexos. Había seres hermafroditas masculinos, eh, es decir, con una composición de 2 seres masculinos, porque él con lo que se refería a hermafrodita no era precisamente a los sexos, sino a esta integración entre el ánima y el animus. Los había 2 femeninos y los había heterosexuales o hombre y mujer. Entonces, al separarse, acá nacieron como las 3 variantes principales. Los que salieron a buscar pareja del otro sexo y los que salieron a buscar pareja del mismo sexo. Liliana, hola, puede ser que se dé al revés, es decir, alcanzar la madurez emocional pero no la económica. No, Lili, ¿sabes por qué? Este es un tema súper interesante el que traes. Porque alcanzada la madurez emocional, la económica viene sola. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente piensa que no tiene dinero por un mal manejo que hace de la plata, de sus finanzas. El punto es que ese mal manejo está planteado justamente desde una carencia emocional. La carencia no es material. Es decir, uno no tiene plata porque le sea carente materialmente. Uno no tiene plata porque es carente emocionalmente. Es decir, primero uno es pobre de uno mismo. Sos pobre emocional, sos dependiente, sos carente. A partir de ahí uno se genera, entre otros muchos castigos, no tener dinero, por ejemplo. Entonces, solucionando la cuestión emocional, te vas a dar cuenta que el dinero va a empezar a fluir. Esto es un temón que en su momento lo hemos abordado en una charla que se llamó Sexo, Poder y Dinero. Hay un curso también que damos respecto a esto que es conflictos con el dinero, que uno se da cuenta de cómo ha manchado o le ha puesto al dinero asociaciones vinculadas justamente a lo que fueron los padres. Si tuvimos padres avaros, si tuvimos padres despilfarradores, esto está bueno detectarlo, porque eso va a indicar
¿qué postura tomo yo respecto al dinero? ¿Cuánto por ahí siento que hay de malo en tener dinero? ¿Cuánto asociamos por ahí de que el dinero es sucio, corrompe, es dañino? ¿Cuánto por ahí lo asociamos a estos personajes que han hecho un mal uso, ya sea por retener el avaro, que lo tiene, pero sin embargo vive como miserable, o el que lo tira, como si no se lo bancara, como si le quemaran la mano, que también es un tema de, bueno, como no lo merezco, me lo saco de encima. Em, bueno, la cuestión a la que iba con esto del mito de Platón es que justamente este fue el origen del mito de las almas gemelas y el error en el que caemos es pensar que esa otra mitad nos está esperando afuera en algún lugar, así muy románticamente, muy versión ingenua, versión Disney, cuando en realidad está esperando dormida en nuestro interior. Entonces, al alcanzar esa plenitud, esta unidad interna, ahí sí vamos a poder tender un puente hacia la unidad con todo. Habremos creado un lazo espiritual interno y de ahí para afuera. No, de nada, Lili, espero haber aclarado un poco el punto. Porque vos pensalo de esta manera, cuando uno siente que lo merece, pero no desde una posición soberbia, sino de merecerlo porque justamente he hecho esfuerzo y sacrificio para merecerlo, o sea, me lo he ganado. Cuando sentís que lo mereces, cuando sentís que no hay nada de malo, y esto también es un tema de poder integrar la espiritualidad con la materialidad, es decir, que tranquilamente podemos ser seres espirituales y tener dinero para justamente hacer un buen uso de ese dinero. Piensen que el mundo no sería lo que es si gente verdaderamente espiritual lo manejara, cuando es un 5% y no precisamente espiritual el que concentra la mayor riqueza del mundo y el que ostenta el poder de todo el resto. Y es justamente aprovechándose de este prejuicio que hay de que si soy espiritual no debo tener dinero. Y no pasa por ahí. No hace falta caer en la ostentación, estamos de acuerdo. Puedo tener lo necesario, estamos de acuerdo. Pero sí tener, no pasar hambre, no ser carente, porque ahí ya me estoy pasando al otro lado. Y mi utilidad está ya limitada, porque la realidad es que estamos en un mundo donde necesitamos el dinero para un montón de cosas, y si lo tomamos como energía que es, esto se tiene que poner en movimiento. Entonces, al ponerse en movimiento, tiene que fluir. El distinto es que me apegue al dinero, ese ya es otro cantar. Eh, sí, me ayudaste un montón, mis padres eran los dos extremos. Bueno, habría que ver con cuál te identificaste más, cuál tomaste y a partir de ahí empezar a diferenciarte. Es decir, no caer ni en el despilfarro ni en el avaro y empezar a llevar una organización. Ale, en mi caso personal, mi herida de niño fue el sentimiento de abandono, por eso de adolescente y de adulto busqué relaciones de pareja donde fui muy apegado y dependiente emocional de ellas. Por suerte trabajé mucho en mí, aprendí mucho y mis relaciones hoy día son muy diferentes. Son por preferencia y no por necesidad o carencia. Perfecto. Bueno, este es el punto que estábamos, igual ahora vamos a ir viendo esto del niño abandonado. Pero sucede esto, lo que hablábamos, emocionalmente queda una marca, una herida, que si no es sanada, si no es transformada, esto se va a, a extender a lo largo de toda la vida. Inevitablemente, acuérdense cuando vimos lo de la sombra, aquello que niego en mí lo proyecto. Entonces,
Si niego este niño abandonado, inevitablemente voy a proyectar a alguien que me proteja, que me cuide, porque soy por dentro ese niño abandonado. O sea, puedo tener... Y acá puede suceder, Lili, que puede ser que por ahí sea una persona con mucho dinero, pero tarde o temprano no lo va a saber cómo conservar, o sea, lo va a perder. Pero supongamos, puede ser una persona que materialmente esté transitoriamente bien, eh, digamos que materialmente aparente una cierta madurez ilusoria, pero bueno, supongamos que tenga su trabajo, que tenga su profesión, con lo que intelectualmente también podamos ver por fuera una pseudo madurez, pero emocionalmente va a seguir siendo un niño de 5 años, por ejemplo. Ese es el punto. Hay un desfasaje que tiene que ser eh, corregido, porque si no, no nos va a permitir de ninguna manera nunca ser auténticos. Y a partir de ahí, en vez de buscar relaciones donde podamos dar, quitamos. Y ahí generamos karma. Bien. Eh, yo les decía que al alcanzar esta plenitud, justamente es donde podemos empezar a realmente dar hacia afuera. No desde una intencionalidad, sino realmente a partir de, con una conducta real. Vamos a ver un poco esto, empezar a ver lo de las distintas formas de niños que pudieron haber quedado. Recordemos que Jung al hablarnos de los arquetipos, cuando se refiere al niño interior, se trata de nuestra parte más inocente, más espontánea. Y todos nacemos con la capacidad natural de amar, tanto de amarnos a nosotros, como premisa básica, como para amar a los demás. Pero para desarrollar esta capacidad, tenemos primero que sentir que nos dieron amor. Y acá es donde cobra importancia, obviamente, el cuidado físico y emocional que recibimos de nuestros padres o eventualmente las figuras que ejercieron ese rol de cuidado primario, fundamental. Ahora, ¿qué pasa si no sentimos que nos dieron ese amor? Cuando no recibimos todo el amor que necesitamos de estas figuras, con mucha mayor facilidad nos desconectamos de esa esencia, de nuestro ser más auténtico. Y si no podemos recibir ese amor, tampoco vamos a poder llenar esa reserva de amor personal, que la podemos llamar autoestima, amor propio, el amor que nos damos a nosotros. Entonces, cuando ese espacio de amor está vacío, semi vacío o está de alguna manera contaminado, y en esto es muy interesante la teoría del apego, que en una próxima charla lo vamos a ver, esto nos va a causar una herida, una marca interna y dolor, por supuesto. Este dolor es el que va a producir esta otra parte del niño interior, como si fuera una escisión, una separación. Acá es donde nuestro niño se abre en dos. Y acá es donde aparece el niño interior herido. La mayoría de nosotros en la infancia tuvo heridas emocionales que si no pudo solucionar en ese momento, todavía van a estar vivas en nuestro interior. La buena noticia es que ahora, en nuestra adultez, todavía podemos intentar comprender lo que le pasa a ese niño interno, lo que reclama,
para sanarlo. Cuando sentimos ese dolor, es porque justamente ese niño interior necesita de nuestro amor y de nuestra aceptación. Entonces, de esta manera, a la par de ese niño interior espontáneo, inocente, que representa el amor más puro que somos, también vive, coexiste, un niño interior herido que representa el amor que no pudimos recibir, el que no pudimos ser. Acá se mezcla lo real con, con la realidad psíquica de cada quien. En definitiva, lo que importa es cómo yo interioricé estos vínculos, porque quizás también puede darse el caso que pude haber recibido todo el amor del mundo y sin embargo, en un ideal, nunca fue suficiente, o lo interioricé de una manera que no fue acorde a, a lo real. Pero bueno, acá en definitiva lo que importa es cómo yo esto lo viví y cómo lo incorporé y cómo lo grabé emocionalmente. Fíjense que ese niño interior alegre, espontáneo, nos habla de unidad con la fuente. Y acá, cuando hablo de fuente, hablo de nuestras principales figuras de cuidado en primer lugar, y más allá, si lo queremos traspolar a toda la especie humana, y más allá hacia nuestro creador. Mientras que el niño interior herido nos va a hablar de separación de la fuente. Y esto lo podemos también representar en términos de unidad versus egoísmo, ya que estamos en términos de arquetipos en opuestos, eh, eh, o espiritualidad versus materialismo. Y fíjense que de vuelta todo esto planteado en binario, en versus, uno invalidando al otro o en contra del otro. Si sos uno, no puedes ser el otro. Cuando Jung nos propone ser ambos, integrar, sumar, no dividir. En el fondo, ambas caras son iguales. Representan la misma energía con distinta graduación o escala. Acuérdense acá, cuando nos enseñaban que el frío y el calor son los dos extremos de algo en común, que es la temperatura. Bueno, el amor y el odio, en definitiva, también son las dos polaridades de una misma escala, que es el amor. En su punto más elevado sería el amor absoluto, en su punto más flojo sería el odio. Isabel, ¿y cómo te das cuenta que alcanzaste la plenitud, que estás equilibrado emocionalmente? El 100%, Isabel, no lo vamos a alcanzar nunca, al menos mientras estemos en este plano material. Porque quien diga, bueno, alcancé mi máximo, dos alternativas, o se muere o está mintiendo. Está, como quien dice, se hace el superado. El punto es que uno puede decir, bueno, alcancé un nivel suficiente de plenitud cuando justamente no pretende ya quitar o tomar nada a nadie, sino que simplemente busca servir, busca dar. Esa sería la gran diferencia. Mientras esto consciente o inconsciente, pero si te lo pones a pensar, ocurre en todas las relaciones y no solamente en la pareja, ocurre en las amistades, ocurre en el trabajo, ocurre en las familias. Eh, Cuando vos veas relaciones donde hay una diferencia en cuanto a eh, tomar una ventaja del otro, este es el punto. Cuando yo tomo una ventaja del otro, consciente o inconscientemente,
es que estoy parándome en alguna carencia. Esta persona me da algo que yo creo no tener, ya sea eh, cuestiones intelectuales, ya sea cuestiones materiales, ya sea cuestiones emocionales, ya sea cuestiones espirituales, lo que sea. No estoy vinculándome desde una paridad donde ambos nos podamos dar y podamos crecer parejos, sino que me estoy vinculando desde un desequilibrio, yo más arriba o yo más abajo. Ger, entonces sale, se trabaja todos los días el equilibrio de la vida. Sí, cada segundo te diría, Ger, totalmente. Esto es registro, registro y registro. Es empezar a... Todo nos da información. Entonces, empezar a estar consciente, verdaderamente consciente, porque por lo general andamos en automático, este es el punto. Si yo me doy cuenta que hago cosas donde no estoy realmente presente, esto es decir, copio o actúo por inercia, voy donde van todos, pienso lo que todos piensan, hago lo que todos hacen, no tengo lo que se dice, un pensamiento crítico, un pensamiento propio. No sé, veo un noticiero y asumo como verdad todo lo que me dijeron, no me caliento en pensar por mí mismo, no me caliento en informarme, no me caliento en leer, no me caliento en cuestionarme, no me pregunto las cosas importantes, es decir, quién soy, quién estoy siendo, a dónde quiero ir, quién quiero ser. Esas son los indicadores. Porque para llegar a un equilibrio, tengo que justamente, esto que hablábamos, eh, si esa emocionalidad la tengo muy desequilibrada comparado al resto de mis áreas, bueno, en un punto tengo que trabajar esto para poder estar en equilibrio. Como habitualmente se dice, estar en paz. Poder alcanzar ese estado de tranquilidad interna. Ale, por eso creo que la gran mayoría de las parejas en realidad son asociaciones de socorros mutuos. Bueno, excelente frase, Ale, es muy cierto lo que decís. Y sí, la mayoría de las parejas que conocemos y que vemos es como, bueno, el roto para el descosido, uno tapando las carencias del otro. Encontramos parejas que se juntan porque uno de los dos le conviene más económicamente o porque le seduce más porque el otro tiene más poder o porque lo ve más inteligente o porque lo ve más maduro o por qué o por qué o por qué. Esto de Fíjense qué interesante esto de la mujer, el estereotipo que se nos vendió es la mujer más sumisa, que necesita la protección del hombre, la mujer que le seduce el poder del hombre, el hombre por su lado buscando la suavidad femenina, buscando que a nivel esto no es más que un disfraz para decir el sometimiento, la sumisión. Y ya desde acá quedó establecido una diferencia de jerarquía. Es decir, el hombre es quien debe ser el proveedor, el que lleva la batuta, y la mujer queda limitada a un plano secundario, es decir, la crianza de los hijos, llevar adelante el hogar, eh, como si fuera incapaz de desarrollarse profesionalmente, ser independiente. Fíjense, o casualidad, hablábamos al principio de la exogamia, la independencia, la madurez, etc. Isabel, en el sentimiento de dar, imagino que habrás querido decir es el sentimiento de dar sin pedir a cambio. Si es así, totalmente de acuerdo. Pero aparte, a ver, uno no da porque uno también da cuando esto lo tiene incorporado o asumido
espiritualmente porque sabe que esto vuelve. Entonces se genera un círculo virtuoso, es decir, doy porque está en mi naturaleza, pero aparte sé que esto va a volver, entonces cuanto más doy, más recibo, y más doy, y más recibo, y se va generando un círculo maravilloso. En cambio, cuando quito, obviamente me van a quitar, y se genera todo lo contrario, un círculo vicioso, donde cada uno le quita al otro y se genera una escalada a ver quién quita más y quién tiene más supuesto poder, que de poder verdadero no tiene nada, sino de control, que es apego, que es miedo. Isabel sin pedir ni reclamar nada. Bueno, ok, te entendí bien entonces. Bien, entonces, ¿cómo podemos cuidar a ese niño interior? Bueno, empezando a abandonar las creencias infantiles desde las que amamos, como un niño asustado que no puede ver la verdad. ¿Pero cuál verdad? La propia, la interna, que es la única que cuenta. La verdad en el sentido de, les voy a dar un ejemplo muy tonto, si por ahí uno cuando era chiquito quería, no sé, ser estrella de fútbol, y a raíz de la educación de los padres, la crianza, esto fue quedando anulado en el sentido de, no, eso es una pavada, con eso no vas a llegar a ningún lado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese niño va siendo, va quedando dejado de lado. Y por ahí uno va creciendo con este resentimiento de que siempre quiso ser ese, de que su sueño iba por ahí, añorando aquel niño que soñaba con ser una estrella de fútbol y convirtiéndose en otra cosa que en definitiva no es. El punto acá es, porque también me podrán decir, bueno, pero ¿cuántos lucharon por ese sueño y no lo lograron? El punto es intentarlo por lo menos. Y yo también les voy a decir que si uno lo intenta con mucha constancia y convicción, al final el sueño se va a concretar, se va a terminar dando. Ale, también comprendí que nadie te hace feliz ni vos haces feliz a nadie. La pareja debe hacernos más conscientes, no más felices, pero es muy difícil de entender esto. Sí, señor. Eh, es que sí, si yo parto de una base de que un otro me tiene que hacer feliz y estoy complicado, porque es esto, de vuelta, dependo de un otro para justamente poder alcanzar la felicidad, que aparte, bueno, convengamos que es la felicidad, porque eh, una felicidad todo el tiempo no existe. Entonces, a lo sumo podrán ser una suma de hermosos momentos, que la idea es tratar de que esos momentos, de hacer de que esos momentos sean cada vez más continuos y más presentes. Entonces ahí se puede llegar a decir, bueno, estoy en algo parecido a lo que sería la felicidad. Para los que se fueron sumando, les recuerdo, dejen sus datos, teléfonos o mails, porque al final de la charla voy a estar sorteando una constelación individual gratuita, una biodescodificación individual gratuita, un taller de elección gratuito y un ejemplar de mi libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Así que a dejar los mails y teléfonos porque ya un montón lo han hecho y bueno, no quiero que nadie se quede afuera. Bueno, yo decía, ¿cómo cuidar a ese niño interior? Bueno, acá tenemos que abandonar las creencias infantiles desde las que amamos, pero amamos desde un niño asustado, que no puede ver esa verdad que es interna.
Entonces, el trabajo con ese niño interior va a consistir primero en ponerse en contacto con aquellas etapas de nuestra infancia que nos han causado dolor que no pudimos manejar porque éramos muy pequeños. Sanar ese niño interior es revivir ese pasado para dejar salir ese dolor que todavía nos sigue afectando en el presente. Acá algunos me dirán, no tengo ganas de contactarme de vuelta con ese dolor. El tema es que, tengamos o no ganas, seguimos arrastrando ese dolor. O sea, que esté tapado, que esté supuestamente, y esta es una de las grandes ilusiones que nos creamos, que esté supuestamente eh, silenciado, es peor, porque se va haciendo como una muerte lenta. El punto es llegar a esto de una vez, aunque duela, pero sanarlo también de una vez y de raíz, para poder generar otras circunstancias, otro futuro. Queramos o no, nuestro presente es resultado de nuestro pasado y nuestro futuro va a ser resultado de nuestro presente. Entonces, si en este presente lo único que hacemos es tapar esto y arrastrarlo, como decíamos antes, meter las cosas en una bolsa, meter los sueños en el placar, como decía Charlie, bueno, mi futuro va a estar condenado a seguir repitiendo. Ese es el punto. Ale, escuché por ahí que a menor nivel de sufrimiento, mayor nivel de felicidad. Me gustó y compré. Sí, el punto es que para llegar a ese menor nivel de sufrimiento, primero hay que atravesarlo. Si uno no se anima y no mete, esto es como tener el baño lleno de mugre y bueno, en algún momento tengo que agarrar los guantes, entrar y por mucho asco que me dé, limpiar. No queda otra. Tapar o negar esto solo va a ocultar la emoción contenida, no la diluye por sí misma. Esto es como un nudo o un bloqueo, un río que no fluye, se tiene que aliviar y posteriormente sanarse transformando no el recuerdo, porque el recuerdo obviamente no lo podemos borrar, pero sí podemos cambiar la sensación con la que quedó grabado. Pero también tenemos que recuperar a ese niño interno feliz, sano y sin miedo, porque esa es la parte de nosotros que nos va a dar la fuerza necesaria para abrirnos a la vida como adultos responsables. El niño interior herido vendría a ser como nuestra parte vulnerable, solitaria, dolorida, esa parte que se creó una armadura. Entre paréntesis, les recomiendo los que no lo leyeron, pero seguramente la mayoría creo que sí, El Caballero de la Armadura Oxidada, para protegerse de ese exterior hostil, de ese exterior agresivo, así como del miedo para ser de vuelta herido. Entonces esa parte herida y asustada todavía vive, convive con nosotros. Esto es como el que se quemó con leche, ve la vaca y llora. Entonces, si yo no sano esa cuestión originaria, voy a seguir viendo la vaca y voy a seguir llorando. De acá traspolen a siempre resulta que tengo las mismas parejas, siempre me relaciono, no sé, cambio de laburo y siempre me toca los mismos jefes, los mismos compañeros. Eh, por más que cambie de amigos, se sigue repitiendo el mismo patrón. Me puedo ir a China, Alaska y van a seguir dando las mismas relaciones. ¿Por qué? Esto no es magia. Es porque donde me vaya, voy arrastrando los mismos fantasmas, los mismos demonios, porque están conmigo, los tengo adentro, los tengo en la cabeza. Entonces me puedo ir a Júpiter, que me voy a encontrar la misma historieta. Ese libro me rompió la cabeza. Sí, rompecabezas. Y eso que es viejito, ¿eh? Em,
Bueno, esta parte que todavía va a convivir en nosotros se va a mantener inconsciente o semiconsciente, esperando a ser reconocida e integrada, como hablábamos de la pareja interna. Ese niño herido todavía está esperando que su dolor sea sanado y es desde la madurez como podemos integrar y liberar ese dolor. Entonces, ha llegado el momento, podemos decir, de rescatar a ese niño, aprendiendo a escucharlo, eh, comprendiendo de esta manera, como decía recién, por qué repetimos relaciones que nos dañan o crean conflicto. La vida es un devenir, entonces todo lo que sucede tiene una razón de ser y comprenderlo es el primer paso para transformar aquellos patrones de comportamiento, aquellas conductas que nos causan dolor. El niño, en tanto arquetipo, es al mismo tiempo principio y fin en este proceso de unificación o síntesis